En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Somos Daniela junto a Sebastián, bienvenidos a este su espacio. No te olvides de sintonizarnos por 940 AM o por www.radiocasadelacultura.gov.es. También puedes seguirnos por redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Barba Azul Radio. Si tienes mensajes, saludos o alguna pregunta, por favor escríbenos. Estamos con el WhatsApp averiado, pero andamos con el corazón dispuesto para recibir todas sus preguntas a través de la página de fanpage de Barba Azul Radio. O si tienes igual, si nos puedes enviar los mensajes, les damos el número 09876234456. Hoy vamos a conversar acerca del espacio público y la bicicleta como una alternativa de movilidad dentro de una ciudad construida desde lógicas muy diferentes a las planteadas por estas movilidades urbanas alternativas. Antes de empezar, vamos a escuchar algo de música. Escuchamos en esta ocasión algo de Guardarraya, grupo quiteño que hace rock progresivo, punk, experimental y fusión del Ecuador. Sebas, el estilo de Guardarraya es un estilo que mantiene la esencia del componente melancólico de música de Ecuador. Escuchemos Lero Lero y no olvidemos de respirar lento y pedalear. Va. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. A soñar. Respira hondo y pedalea, se va de frente, se ríe el pantera, él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Hasta las 15, mami, yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir usted soy pana del Mateo. A Guardarraya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré.
ojos de cristal, ay como yo te amé. Ay muchacha triste, qué linda te ves. Acércate un poquito que te quiero ver. Tú dale recto, bombeadito que vas a llegar. Dale con todo, después un sigi te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Se llama lero lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama lero lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Pone a tripear. Te invita a soñar. Regresamos haciendo más ruido de fondo. Acabamos de escuchar la canción Lero Lero de Guardarraya, que hace música directa. No te olvides igual de seguirnos en Facebook como Radio Barba Azul, y cualquier pregunta que tengas a nuestro invitado, nos mandas un mensajito que leemos en vivo, ¿no? Bueno, la semana anterior tuvimos como invitado al grupo quiteño Olger Quiñones, que hablaron acerca de la autogestión y organización del concierto Fuerza S a favor de los damnificados. Renato y Pedro nos compartieron sus experiencias junto a la doctora Maritza Paredes y junto a la voluntaria Cristina. Próximamente vamos a tener una sorpresa, parece que vamos a tener otro disco de sorteo, así que les adelantamos que estén atentos a las redes sociales para que puedan ganarse este disco. La bicicleta en Ecuador ha evolucionado en su uso y significado desde que fue introducida a inicios del siglo XX. Al principio fue una opción para transportar la correspondencia y con el tiempo se convirtió en un instrumento de recreación debido a la fuerza con la que se insertó el automóvil en las ciudades, en particular en la capital, que desde entonces impulsó un modelo de transporte. Sin embargo, a partir de los evidentes problemas que ocasiona el parque automotor abultado, la bicicleta resurge como una alternativa viable de transporte en estos momentos. Además, cobra un papel y un rol estratégico para sensibilizar a la ciudadanía. La cultura del uso de la bicicleta está tomando fuerza en Ecuador, debido en parte a las discusiones sobre la problemática medioambiental. A lo largo del país, varios colectivos ciudadanos se han formado para posicionar el uso cotidiano de la bicicleta como medio de transporte. Entre estos colectivos se encuentran Biciacción, Caricina en Bici, Ciclópolis, entre muchos otros que siguen de esta ciudad caótica. En el programa de hoy tenemos como invitado a Carlos Zurita, de Biciacción. Bienvenido, Carlos. Este es tu programa donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Carlos, Biciacción se forma en el 2003 como una organización no gubernamental. Tenemos entendido que está formado por ciclistas urbanos diferentes, de diferentes áreas, que promueven el uso de la bicicleta como nuevo espacio, como nuevo medio de transporte en Quito, frente a toda la problemática de la sobrepoblación, la inflación del parque automotriz quiteño. Sabemos que tenemos una cifra que, según el Instituto de la Ciudad de Quito, que es una institución del municipio que efectúa un estudio estadístico de Quito, en el año 2013 la ciudadanía contaba con 73 kilómetros de ciclovías, y de las cuales aproximadamente el 32% eran exclusivas para las personas que hacen bicicleta, mientras que el otro resto de vías, de 73%, estaban compartidas con los peatones, y se instalaban en veredas y parques, lo cual ocasionaba en varias ocasiones conflictos. Carlos, esta es nuestra primera pregunta. Al compartir las vías, los ciclistas con los ciudadanos, ¿se generan conflictos? Bueno, ¿qué tal? Primero, mucho gusto, gracias por la invitación. Trabajo en Fundación Biciacción.
Fundación Bisección, como tú bien dices, desde el 2003 trabaja en temas de promoción de movilidad sostenible. En este momento lo seguimos haciendo porque es lo que nos gusta. Como tú bien mencionabas igual, compañero, somos un grupo de personas que somos especialistas en cada una de diferentes áreas y como siempre lo decimos, hacemos lo que nos gusta, ¿no? Que es promover la bicicleta y andar en bicicleta, o sea, y pedalear, ¿no? Bueno, las estadísticas siempre creo que están para ser analizadas y siempre argumentadas. ¿Por qué te digo esto? Porque ya del 2013 acá ya hay un gran cambio, ¿no? Y estamos hablando de 3 años. Estamos también hablando de un cambio de administración. Ajá, nueva gestión municipal. Exactamente. Entonces, al hablar de eso también hacemos un análisis distinto. Eso quiere decir que cada planificación, cada persona, cada administración tiene una planificación distinta y también tiene un concepto distinto de ciudad. Lo cual no siempre creo que es lo correcto, ¿no? Me parece que es súper interesante que se pudiera mantener un concepto claro de ciudad para en función de eso que los procesos se sigan manejando ordenadamente. Pero bueno, eso no es de lo que venimos a hablar en este momento. ¿Por qué te hacía mención a esto? Porque, claro, ya las estadísticas, estos valores son anteriores. Ya hay ciertas ciclovías que se han retirado. Eso quiere decir que, claro, deben haber una menor cantidad de ciclovías. Es bien lo que tú dices, el tema de que, claro, habían ciclovías compartidas, tanto en el trole, se contaban en este porcentaje que se hizo en 2013, se contaban con las ciclovías de la ecovía, o a su vez lo de los parques, y también estaban a veces compartidas con los peatones, lo cual nosotros desde Bisección siempre pedimos a la ciudadanía que no pedalee sobre la vereda, ¿no? O sea, siempre bajo la pirámide que nosotros promovemos, es el tema que el peatón está primero, abajo está el ciclista y después se van dividiendo el resto de personas, los otros modos de transporte, medios de transporte, ellos, o sea, las personas que van usando, ¿no? Entonces es súper claro también tener que el peatón, nunca hemos dejado de ser peatones, creo que todos en este momento, en algún momento todos los que estamos aquí hemos sido peatones. Entonces, sí, hay mucha discusión, o sea, no hay como evitarlo que hay discusión entre ciclistas, entre peatones, entre las personas que están en la automotriz, o sea, en los autos. Pero no sé si este contexto que hablamos de las ciclovías o la reducción de las ciclovías sea un análisis para poder mencionar que por eso hay conflicto o algo así, ¿no? No encuentro que por ahí pueda haber ¿Cuál sería más o menos como la problemática que ustedes han constatado? O más bien, si no existe, ¿cuáles son los principales requerimientos en los que el ciclista y el peatón que no se encuentra en ese momento siendo ciclista discurre? ¿Qué dinámicas discurren? ¿Cuál es más o menos la manera en que se relacionan en la ciudad? Creo que es súper interesante partir de la idea de que todo el mundo cree que el espacio le pertenece a uno. Entonces, si pensamos también desde que la ciudad, desde que Quito, de sus inicios, bueno, no desde sus inicios, sino las diferentes administraciones o a su vez cómo se ha ido desarrollando Quito, se ha vuelto una ciudad que piensa a través del auto, o sea, que se ha formado a través del auto. Eso quiere decir que hay mucha prioridad del auto, te puedes dar cuenta en situaciones culturales, económicas, todos los automotrices, el imperio automotriz que existe en Quito es súper amplio, no han habido políticas públicas que se regulen esto, igual pasa con el tema del transporte y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay varios temas que ahí han generado que obviamente el usuario de transporte privado sienta la autoridad frente al espacio público. Entonces ahí hablamos del espacio público, ¿no? Entonces ahí hablamos de que no han existido políticas y que culturalmente el auto está posicionado, y eso quiere decir que, claro, o sea, tú vas en tu vía, el auto cree, o la persona que está dentro del auto cree que tiene derecho sobre ese espacio y no debe ser compartido, Claro, ¿no? Más bien se han creado, yo creo, políticas públicas que van que se trata de disminuir el número de autos, de disminuir el tráfico, pero se incrementa, por ejemplo, el pico y placa. Entonces, si tú tenías un auto para no sacar, porque tocaba pico y placa, te toca comprar otro auto. Entonces, esta lógica de... No necesariamente te toca comprar. El tema es que ahí vamos claro, o sea, no son políticas públicas rigurosas, por así decirlo. Son buenas ideas, han sido buena idea. El pico y placa fue, funcionó en las primeras semanas, ¿no? Funcionó bastante bien, o sea, de hecho. En las primer mes, creo, funcionó. Eso, como concepto era muy buena idea.
Sin embargo, eso tiene que estar apoyado de otro tipo de políticas que le hagan mucho más fuerte y que a su vez, o sea, la idea sea controlar, porque si queremos controlar, aparte, el uso del auto, no es solo con el pico y placa. Hay muchos ejemplos a nivel internacional que te demuestran de que, ¿verdad? O sea, si tú le quitas que la idea, o sea, de estas la nueva tendencia es obviamente quitarle el espacio al auto, y hay muchas formas. Entonces, el pico y placa no era la mejor idea, por así decirlo. Y para no desviarnos un poco de la pregunta del tema de los ciclistas con los peatones, como bien te decía, o sea, hay un estudio que te menciona que, claro, tú dentro del auto, al momento que estás dentro del auto y ustedes en algún momento que deben haber conducido, deben estar dentro del auto, sientes una especie de poder. Primero estás con tu armadura, no pasa nada dentro del auto, y obviamente, o sea, te estás sobre una máquina que tiene mucho mayor peso, va a mucho mayor velocidad que en este caso el peatón y el ciclista. Ahora, a lo que vamos es que sí existe como derecho al espacio, o sea, que creen que tienen mucho más derecho que otras personas al espacio público, las personas del transporte, o sea, del auto privado, claro. Pero tampoco las juzguemos tanto, ¿no? Por así decirlo. O sea, también tenemos claro que hay muchas ocasiones que los mismos ciclistas o que los mismos peatones no respetan las normas de seguridad, no respetan los pasos o no respetan todo esto que está inmiscuido dentro de la ley de transporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una relación así como a veces quién tiene más poder uno sobre el otro, a veces la gente se pone un tanto violenta, pero al mismo tiempo, o sea, cada vez más hay que eso valorar mucho, cada vez más el espacio ha sido respetado. Es delicado también hablar porque, como tú bien decías, a veces las políticas públicas han generado que tengas más espacio para el auto. Toda esta el tema de la vía Guayasamín, todo ese tipo de políticas son simplemente políticas que a mi manera de ver, a mi manera de analizar, promueven más el uso del transporte, ¿no? O sea, del transporte privado. Y no estamos hablando del transporte público, ¿no? De transporte público de calidad o espacios segregados solo para la gente del transporte público. Carlos, desde el 2003 que comienza Bisección hasta el 2016, ¿qué cambios se han visto? Dentro de la institución. Dentro más bien de la dinámica de cómo se maneja y cómo se vista la bicicleta como vía de movilidad dentro de la ciudad. Yo creo que las organizaciones cumplen un papel fundamental dentro de la sociedad. Hay muchas críticas, o sea, hay muchas críticas a favor, hay muchas críticas en contra, temas de prioridades, temas de poderes y cosas así. Pero o sea, yo siempre cuando me preguntan el tema de las organizaciones, tengo 3 elementos que me parece que las organizaciones aportan mucho a la sociedad. Y es en el tema de que son educadores. De cierta manera, las instituciones son un espacio donde la gente puede ir a aprender, y la gente que está ahí aprende, y más adelante puede ser gente que ya trabaje en estos temas mucho más a profundidad. Tenemos casos de gente que ha trabajado en Fundación Bisección y que en este momento ya se encuentra haciendo consultorías al nivel gubernamental o municipal. Entonces es súper importante ese componente que tienen las organizaciones. A su vez también el tema de articulación política. Ya al momento de tener una organización ya tienes una postura política, ¿no? Claro. O sea, no vamos a andar en el tema, pero eso te genera que también tú puedas tener cierta articulación con instituciones privadas y públicas, y eso también puede generar lo que hemos venido hablando, o sea, de decisiones políticas, generación de leyes y todo ese tipo de cosas. Y por último, algo que es súper interesante es el tema del activismo. O sea, el activismo de las organizaciones es algo que nosotros no tenemos que olvidar, que es por donde surgen la mayoría de organizaciones, ¿no? O sea, es el tema de trabajar junto con la sociedad civil, articular a la sociedad civil de cierta manera que podamos ir por el mismo camino, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Para movernos un poco, vamos a escuchar una canción de La Máquina Camaleón, que es una nueva propuesta musical en el país. La Máquina Camaleón tiene rasgos de rock, folk. Las melodías juegan bastante con sintetizadores, teclados psicodélicos y coros envolventes. A continuación vamos a escuchar la canción Los Zanqueros de La Máquina Camaleón de su última producción, que fue Roja.
Regresamos con más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Les recordamos que hoy dialogamos acerca del espacio público y la bicicleta como una alternativa de movilidad. Ecuador cuenta con leyes, reglamentos, planes y políticas para el transporte. Sin embargo, el tratamiento de la movilidad sustentable es escaso. Se puede decir que a nivel nacional, el país se encuentra en un estado inicial en el avance de políticas públicas. ¿Qué acciones y políticas públicas se necesitan para fomentar la movilidad de la manera como ustedes, como Bicicacción y toda la gente que pedalea, toda la gente que está movilizándose con bicicleta, plantea? Bueno, en un primer análisis yo creo que es súper importante que la gente que crea las políticas públicas o la gente que está hablando del tema de la bicicleta o movilidad sostenible tenga un real conocimiento del tema. Y eso no solo significa ser un académico o estudiar, también significa tener algo de práctica y generar praxis. Creo que es súper interesante eso. Hay mucha gente a nivel, bueno, no mucha gente, hay ciertas personas a nivel nacional que ya son ciclistas y forman parte de ciertas municipalidades. Hay una persona en Ibarra, recientemente estuvimos en un foro que impulsó la alcaldía de la municipalidad de Ibarra. Es interesante porque a pesar de, como decían ellos, no hay mucha gente aquí, debería haber mucha más gente, es un primer paso, que eso también hay que valorar, ¿no? No solo enfoquémonos en la cantidad de gente o en las cosas negativas, también enfoquémonos en que son pasos que después hay que buscar resultados. Entonces, creo que desde ahí, en un primer paso, es súper importante lo que te menciono, que la gente que genera política pública tenga el conocimiento y a su vez haya tenido alguna práctica. No es un requerimiento, sin embargo, te da una visión más amplia. También te permite mejor la articulación con la organización civil, porque también hay que analizar que la organización civil y los grupos ciclistas, en este caso de Quito, son diversos. Tienen una opinión muy distinta, tienen unos conceptos muy diferentes del uno del otro, entre las organizaciones formales como no formales. Entonces, mejor veámosle como una riqueza. Creo que en esa riqueza es donde, claro, la gente que genera política pública tiene que no necesariamente estar inmiscuido, pero sí tener un amplio conocimiento sobre el tema. De igual manera, considero yo que la sociedad civil tiene un papel muy importante, como te decía antes, en el tema de la generación de políticas públicas. Considero que ellos son los usuarios y son los verdaderos, como decirte, científicos de la ciudad. O sea, son la gente que está en la calle y que conoce cuáles son los verdaderos problemas. Acercamientos con ellos es súper valioso, mediante tal vez pueden ser talleres. Hay varios mecanismos que se pueden hacer para que poder sacar el aprovechamiento de esto. Yo recién estuve en un foro en Ibarra y decíamos que uno de los elementos importantes es que la sociedad civil, los grupos, todos se vinculen. Si me preguntas cómo, como decía la persona de Colombia, es difícil. Difícil saber cómo hacerlo eso, ¿no? En un primer intento yo decía que todos estos temas que estamos hablando y es un gran paso para que la gente conozca sobre cómo moverse en bicicleta, sobre que hay otras formas de moverse, no solamente el auto, ¿no? Por ejemplo, algo que quiero dejar bien claro, nosotros no criticamos al auto, nosotros lo que hacemos es que la gente no malutilice el auto. Hay veces gente que utiliza de aquí a comprar un pan, se va en automóvil. Entonces esos son viajes que no son necesarios, es plata mal gastada, es tiempo mal invertido. ¿Qué te cuesta ir caminando? Tal vez en bicicleta también favoreces al medio ambiente y así ves también a tu salud. Entonces, con todo esto te menciono que me parece que por un lado las personas que hacen política pública tienen que tener un conocimiento importante, la sociedad civil también tiene que vincularse para generar esto, y no nos olvidemos de algo que es súper trascendente, que es el tema de el deseo político, o sea, la predisposición, la voluntad política. Entonces pasa por voluntad política mucho de estos casos, ¿no? Pero justamente eso te iba a preguntar, o sea, en este periodo, este último periodo en el que en realidad se ha visto consolidada como una propuesta más fuerte en tanto movilidad urbana por bicicleta o en bicicleta, ¿cuál ha sido la voluntad política tanto de la administración municipal como del Estado para crear las condiciones adecuadas para que pueda la gente que desea movilizarse en bicicleta hacerlo de manera segura, hacerlo de manera, o sea, hacerlo porque que desea hacerlo, plantearle como una alternativa viable, como una alternativa realmente viable de movilidad? A ver, yo quiero valorar algo, ¿no? Yo quiero valorar que Quito ha tenido una transformación interesante en tema de la bicicleta. Ha tenido una transformación como también ha tenido un retroceso. Eso no lo podemos también negar, ¿no? Una transformación me refiero que
en su debido momento, tanto con el deseo político como el trabajo de la gente, se consiguió el ciclopaseo. Ya esto estamos hablando de 2003. De ahí vamos al tema de la bicicleta pública. También fue un paso súper interesante. Creo que sí han habido decisiones que no han sido las correctas. En algún momento la inserción en ciertas ciclovías, los cuales no fueron compartidos con la gente por donde pasaban las ciclovías, los cuales no se hizo un análisis importante. Entonces todo ese tipo de elementos sí han generado que los no usuarios de la bicicleta sean mal vistos, ¿no? O sea, porque se ha generado ahí sí ese conflicto que tú decías entre el peatón o la gente del peatón, claro, el parque automotriz y la gente que anda en bicicleta. Ya, y eso no es producto de culpa de los ciclistas, es una planificación que tuvo su error. Entonces hay que ser puntual en ese aspecto, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a los anuncios de la Casa de la Cultura y regresamos con más ruido de fondo. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Joven, tiene descuento el detergente Surte está aquí. Joven, con usted hablo. Ay, aquí solo hay gente incompetente. Buenas tardes. Escuché que quiere saber si el detergente tiene descuento. Le comento que este producto está en promoción, paga 1 y lleva 3. Eso nomás quería saber. Sin embargo, el joven que está perchando me ignora. Creo que voy a presentar una queja. Justo está hablando con el gerente del supermercado y le informo que el joven que usted señala tiene discapacidad auditiva. Seguro no le escuchó. Es un bueno para nada inservible. Deberían despedirle. El joven es un excelente trabajador. Su labor diaria es poner en orden los productos del mercado. Gracias a él todo está en su sitio. Le pido se disculpe. Y sepa usted que una persona sorda tiene las mismas capacidades que usted. Toda forma de violencia o abuso de autoridad contra un discapacitado es penado por la ley. Si ve un caso de abuso, informe a las autoridades competentes. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién soy? Soy una persona sorda y tengo mi propia lengua, identidad cultural. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural, y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Barba Azul Radio,
Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Regresamos con más ruido de fondo. Hoy estamos hablando acerca del espacio público y la bicicleta como una alternativa de movilidad. Bueno, antes de seguir con la entrevista y con esa conversación muy amena, tenemos que mandarle saludos. Vamos a mandar un par de saludos. Un saludo a la doctora Maritza Paredes, que nos está escuchando desde Miraflores y siempre está escuchándonos, siempre está compartiendo y siempre está aportando a nuestro programa. Igual queremos mandarles a los chicos del voluntariado un saludo a Pedernales. Sabemos que nos están escuchando. Ellos están todavía haciendo voluntariado, les tuvimos hace una semana. Un saludo a Paula, aquí también a Cristina, que estuvo aquí en el programa. Están tratando de hacer algo por la gente del terremoto. Igual le queremos mandar, no te olvides, Sebas, el saludo a la Katy Procer, que siempre nos escribe desde Cascales, en el oriente. Ya. Bueno, después de los saludos tenemos una pregunta, nos llegó por redes sociales de Olver García del sur de la ciudad. Nos dice Olver, un saludo, felicitaciones por su programa, tiene una pregunta, dice. Esta alternativa de movilidad también se ha elitizado porque las bicicletas ya no son como hace 5 años, sino que son más costosas. ¿La movilidad urbana en la bicicleta es una alternativa o es una moda que para solo los que pueden comprar una bicicleta? Muchas gracias, Oliver, por tu pregunta. Carlos Zurita, que es de Bisección, te va a contestar, que él tiene más conocimiento acerca de esto. Bueno, justo estábamos conversando de esto, ¿no? Claro, en la pausa estábamos. Del concepto de alternativo. Bueno, nosotros desde nuestro colectivo y también, como yo pienso, no analizamos a la bicicleta como un modo alternativo. Más bien hablamos de la bicicleta como un modo real de transporte, como una forma de transportarse. Entonces, partiendo de ese concepto, súper importante, porque se genera algo interesante alrededor de esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que la bicicleta ha dado resultados, por ejemplo, en Copenhague, Holanda. También hablamos que en la actualidad, por ejemplo, Chile tiene ya resultados con la bicicleta. Bogotá. Entonces no es un tema alternativo y es una realidad para moverse y para cambiar la planificación urbana, cambiar el estilo de vida, cambiar la calidad del aire y todos estos elementos que inmiscuyen, que son tan grandes alrededor de la bicicleta. Claro. Respecto a la segunda parte de la pregunta, más bien, que es la del costo de la bicicleta, o sea, ¿cómo toda esta consolidación o sea, incluso esta popularización del uso de la bicicleta? En los últimos años se ha visto que se han consolidado mucho más los grupos de gente que hace ciclismo, etcétera. Eso también ha creado como la creación de tiendas especializadas para bicicleta o la proliferación de eso, que hace que aumente el costo. ¿Cuál sería como tu reflexión al respecto? Lo que mencionábamos antes, o sea, yo creo que hay bicicletas de costo bajo. Hay bicicletas de costo altísimo, depende de la utilidad también que tengas. O sea, si quieres hacer, bicicross, montaña, eres un competidor, obviamente la gente tiene bicicletas caras y es la gente que tiene la posibilidad, o a su vez es gente que se dedica a eso, lo cual no está nada mal. O sea, son decisiones de la gente y es como la gente, así como la gente tiene un Volkswagen del 70 y tiene su BMW, o sea, así, ¿no? Pero como también les decía, o sea, hay la bicicleta pública, o sea, hay la bicicleta pública que no tiene costo. Eso yo no lo veo como un tema elitista, también veo como una oportunidad. Ojo, que hay un análisis también en la bicicleta pública que no cubre todo, por ejemplo, toda la ciudad. Vamos hasta el sur de la ciudad. Exactamente. Pero como bien te menciono, si hay bicicletas también a bajo costo que pueden ser asequibles, puedes, armar tu bicicleta también, eso también le reduce un poco el costo. Y también seamos bastante francos, o sea, y también analicemos. La bicicleta es un gasto de ese momento y más adelante no tienes que hacer gastos de mayor presupuesto que no sea un ABC de unos $30, $40 o si se te daña el tensor que te puede costar hasta $50 exagerando. Entonces no es un costo súper amplio. Si por ejemplo hacemos un análisis tal vez con los pasajes, digamos que ocupas unos 25 centavos a la semana, solo te mueves ida y vuelta, ya es como 50 centavos diarios, que estamos hablando como de $2.50 a la semana. Sí, entonces también analicemos por ahí, o sea que la bicicleta también dentro de sus cosas positivas es el tema de que significa también menos presupuesto, porque cuando por ejemplo hacen infraestructuras de bicicleta cuesta mucho menos que hacer infraestructuras para automóviles, que a su vez también a los usuarios les cuesta menos el traslado, por eso mucha gente se mueve en bicicleta para hacer su trabajo, ¿no? Justamente con lo que
con lo que Carlos hablaba, en Francia se inicia un proyecto, ya que ahora ya es una realidad, ¿no? Entonces, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Control de Energía, las empresas les pagan 25 euros por cada kilómetro. 25 centavos de 25 euro. centavos. Mi Dani te Claro, perdón. 25 euros. 25 euros. Claro, yo, ¿dónde? Entonces, 25 centavos de euro por kilómetro a los empleados que van a trabajo en bicicletas. ¿Qué incentivos claros y directos, Carlos, crees tú que se debe incorporar para que el número de ciclistas incremente? Muy buena la pregunta. Hay varios incentivos, ¿no? Ahí también hablamos de política pública, hablamos también de el interés que pueden tener las instituciones privadas por apoyar una nueva forma de transporte. Se me ocurre en este momento, es que hay tantas ideas que se me ocurre, porque lo que me estás diciendo es que sugerencias de ideas, ¿no? Claro, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles crees que son los incentivos que les pueden existir para que la ciudadanía empiece a movilizarse Claro, de esta basado otra en tu forma? experiencia, más que nada, tanto como ciclista, como peatón, como alguien que está en el medio, ¿no? Y es activista de un grupo que da talleres, etcétera. Bueno, ¿Cuál yo sería creo como algo viable? Yo creo que el tema económico es algo que mucha gente le viene bien. O sea, 25 centavos o a su vez 50 centavos, valor que sea, siempre va a ser bastante bueno, ¿no? Para que la gente pueda coger y pueda decidir subirse a la bicicleta y pueda hacer sus recorridos. Me parece que algo que también es súper importante y se tiene que promover desde los municipios es el tema de la intermodalidad. Yo creo que eso también va de la mano con este tema de los incentivos. O sea, porque no hablemos solo de incentivos de remuneraciones, también podemos hablar de incentivos políticos y que pueden ir unidos a todas estas decisiones o decisiones políticas, por así decirlo. Por ejemplo, si hablamos de la intermodalidad, estamos hablando de que, por ejemplo, hay gente que vive en los valles. Si a la gente que vive en los valles le acercas en un bus, viene trayendo su bicicleta, ahí sí puede hacer su recorrido a su trabajo, ¿no? Entonces eso también te puede facilitar el recorrido al trabajo. Y como tema de incentivos, como te decía, hay varios elementos que se pueden considerar eso. En alguna vez nosotros planteamos la idea que, claro, o sea, se puede hacer cierta remuneración que, por ejemplo, de los parqueaderos que se cobran en los parqueaderos de zona azul, se pueda ese porcentaje, por ejemplo, destinar a ciertos temas de incentivos económicos a la gente que se mueve en bicicleta. Lastimosamente la ley no lo permite, pero sí sería interesante buscar el mecanismo. Ahorita no lo tengo muy claro en mi cabeza, algún mecanismo que yo les pueda mencionar o que pueda ahí desarrollarlo, pero yo creo que los incentivos sí es una forma, es una idea más o es un argumento más para que la gente pueda ir en bicicleta a su trabajo, ¿no? No nos olvidemos que hay algo también que es súper interesante que nosotros hablamos desde Biciacción, es el tema de la planificación de tu viaje. Eso es súper claro. O sea, si tú planificas adecuadamente tu viaje, también te va a significar que en muchas ocasiones tengas que gastar menos, gastes menor tiempo y sea mucho más eficiente, ¿no?, tu recorrido. Claro, incluso, o sea, respecto a lo que nos decías, el hecho de la intermodalidad, se parece una idea muy interesante. Justamente estábamos con Dani antes del programa, cuando planteamos el tema. Estábamos conversando acerca de ello, ¿no? Acerca de sectores muy alejados del sur de Quito, por ejemplo, que en realidad es muy difícil que puedan llegar en bicicleta desde sus hogares, pero igual la idea del fortalecimiento del transporte público, un transporte público de calidad, y la intermodalidad hacia igual un transporte de bicicletas públicas que no tenga, o sea, que abarque el espacio necesario en la ciudad. O sea, de tal manera que en realidad ir en bicicleta se convierta en la forma preferida de viajar de la gente. Es decir, vas seguro, vas bien y también, o sea, no te sacas del aire, porque imagínate que ir de Cutunlao hasta la Chiris saca del aire. Yo creo que lo que toca decir es un mensaje súper positivo y es súper interesante. Hacer que que la gente que se suba a la bicicleta no tenga la sensación, o sea, sino sienta directamente que se siente segura, que su salud mejora, que está contribuyendo al ambiente. Todos esos elementos sí van a ser, como nosotros decimos, el tema de cultivar más ciclistas, ¿no? Entonces todos esos elementos son súper interesantes. También, por ejemplo, hablamos ya de una infraestructura adecuada. No es necesario igual llenar toda la ciudad de ciclovías, sin embargo sí espacios por donde los ciclistas estén seguros, ¿no? Con respecto a esto, ¿tú qué crees que falta para sensibilizar acerca de este tema a la ciudadanía? ¿Falta información? ¿Falta que la ciudadanía se sienta más allegada a los ciclistas?
¿O cuál es el problema de que la ciudadanía todavía no se haya, de una forma mucho más grande, se haya incorporado al uso de una bicicleta? Yo creo que falta voluntad y falta decisión. O sea, yo creo que ahí son dos elementos interesantes. Obviamente, ya si hablamos de un tema mucho más macro, sí debemos fortalecer las políticas públicas, debemos hablar también de un componente educativo. ¿Por qué no pensar más adelante que se pueda dictar clases de seguridad vial o que dentro del currículum académico de los niños también hay el tema de cómo subirte a la bicicleta? Porque todo este tipo de situaciones educativas también generan que más adelante la gente ya tenga un conocimiento mucho más amplio y también masivamente pueda ocurrir en las calles. Pero, como te digo y como te dije antes, yo creo que la decisión, yo creo que la voluntad de la gente también influye bastante. Yo no fui ciclista porque me dijeron simplemente, oye, o sea, porque me educaron para ser ciclista, sino porque tomé la decisión de saber que primero contribuía con la calidad del aire, contribuía con mi salud, los tiempos son mucho más cortos, gastas menos dinero, o sea, hay muchas cosas a favor de eso, ¿no? Y si tú le preguntas igual a la gente que va a su trabajo, a las personas que trabajan sobre la bicicleta, van a dejar pan o cosas así, ellos te van a decir, o sea, son decisiones que ellos han tomado y han visto que es mucho más eficiente. Claro, además que incluso en toda la dinámica de movilizarse en bicicleta, o sea, debe ser entendido como parte de toda una sociedad, un sistema mucho más complejo, mucho más amplio, como parte de una estructura, parte fundamental. O sea, por ejemplo, se me ocurre ahorita, o sea, alguien que, o sea, fortalecer, por ejemplo, la seguridad para evitar robos de bicicletas, para evitar gente que le asalten, fortalecer temas de seguridad, temas de educación también. Educación, o sea, o sea, creo que uno de los problemas fundamentales respecto a esto ha sido verle, o sea, en general en la ciudad, es ver a cada aspecto de la ciudad como algo aislado y no entenderle como parte de toda la complejidad de la ciudad, como la estructura de la ciudad. Es decir, tenemos que fortalecer las diferentes otros diferentes factores para apropiadamente asegurar las condiciones necesarias. En un conversatorio reciente me quedé con una frase de uno de mis compañeros y decía, al final del conversatorio estamos hablando de intermodalidad y una señora igual le decía que para ella es difícil irse de tal lugar a tal lugar y que, bueno, ponía ciertas trabas, ¿no? Que tal vez para ella es como analiza la ciudad, pero al fin y al cabo él hizo una pregunta a la cual también les quisiera dejar a ustedes, es ¿qué tipo de ciudad quieren? O sea, plántense eso, ¿qué tipo de ciudad quieren? ¿Qué tipo de ciudad estamos construyendo? Entonces, en función de eso también analicemos qué estamos haciendo por la ciudad que queremos, porque es muchas veces fácil coger y decir, sí, yo quisiera esto o de esta otra forma, pero también qué estamos haciendo y de qué manera estamos aportando a toda esta construcción de ciudad, ¿no? Correcto, la ciudad como un espacio en construcción y en constante cambio, es decir, manejamos el mismo proyecto desarrollista de los 70s de una ciudad construida para automóviles y de una ciudad construida para determinados sectores de la población. Sí, o sea, también hay un análisis ahí profundo, porque la ciudad, si tú te pones a pensar, no fue construida para los autos. O sea, simplemente los autos se metieron en la ciudad y después ya se generaron políticas. Claro, por ejemplo, el centro, ¿no? El centro histórico, correcto. ¿Tú crees que la gente pensó que iban a pasar autos en los buses? Claro, cuando construyeron eso, para nada. O sea, las calles son súper pequeñas, son angostas. Estrechas. Entonces no fue pensado para los autos, ¿no? Igual, Carlos, yo sí creo que para sensibilizar es muy importante la educación, ¿no? De los niños. Por ejemplo, tuvimos también la visita en uno de nuestros primeros programas a Carlos Realpe, y también Urbanimal. Entonces ellos nos hablaban de eso, que nosotros hablamos en ese caso de los perros como un problema de salud pública. Entonces decían que ellos también creían que se debía que los niños eran en una parte de la malla curricular estos temas no estén aislados, porque por lo general nunca hablas de las bicicletas, por ejemplo, en las escuelas. Los niños no están como que acostumbrados a esto. Claro, es parte de contenidos que no se dan y que en realidad son muy útiles. Es tu ciudad, estás viviendo en Quito. El componente educativo en cualquier factor o problemática social o en cualquier proceso de cambio es trascendental. O
Nosotros trabajamos en varios proyectos con los niños, precisamente tenemos ahorita un campamento de verano. Esto tiene un componente mucho más recreativo y deportivo. Sin embargo, dentro de esto sí les enseñamos leyes de tránsito, les entregamos información acerca de los artículos, las ordenanzas, también les enseñamos cómo pueden ciclar en el ciclopaseo. Entonces, todos esos tipos de componentes desde los pequeños sí se va generando. Como les decía, yo no tengo la respuesta de cómo vincular a la gente, pero sí me parece que cuando tú le vas a la gente informando, le vas educando, esas mismas personas van reproduciendo ese conocimiento con otros y se pueden generar procesos súper importantes, ¿no? Claro, y beneficiosos a la salud. Es entender a la ciudad como un espacio diverso y de diversidad y respetar a cada quien en su espacio y crear espacios adecuados para que cada quien pueda ocuparlos. Lo que tú acabas de decir es claro y creo que eso es un resumen también de cómo la gente se mueve en la ciudad. O sea, cómo la gente se mueve en la ciudad, hay que respetar. La persona que toma la decisión de ir en auto es totalmente respetable. Lo que sí les sugerimos es que piensen, planifiquen sus viajes. O sea, si es que te vas a un lado más corto, intenta ir en bicicleta o anda a pie, ¿no? Porque al fin y al cabo, vamos a la pregunta, ¿qué tipo de ciudad quieres y qué tipo de ciudad quieres dejar al resto de personas? Vivimos en un colectivo, no nos olvidemos, ¿no? Y nada, que la gente se anime a pedalear, que se sigan subiendo a la bicicleta. Bisección, búsquennos, estamos en Facebook como Bisección Ecuador, en Twitter como @Bisección. Encantados de apoyarles con cualquier pregunta que sea necesaria. También estamos generando una especie de laboratorio de movilidad. Entonces, las personas académicas, quienes estén interesados en trabajar igual que nosotros y generar investigación, encantados. Muchas gracias, Carlos. Para finalizar esta charla amena, vamos a escuchar la canción La cumbia de las bicicletas del cantautor David Aguilar, que hace música mexicana independiente. Suena la DJ. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya.
Regresamos con más ruido de fondo. Acabamos de escuchar la canción La cumbia de la bicicleta. Estuvimos en una interesante charla con Carlos ahorita de Bisección, que nos va a dejar una información acerca de los talleres que se están dictando. Claro, Carlos, ¿qué proyectos tienes? ¿Cuáles son los proyectos de Bisección? ¿Cómo podemos describirnos? ¿Cómo podemos, la gente que no sabemos manejar bici o que no nos acordamos cómo podemos hacer por inscribirnos? O que nos bajamos cuando ya nos toca dar la vuelta ya. Nos bajamos y bueno, llevamos la bici nosotros. Y bueno, tenemos ahorita un par de proyectos interesantes. Estamos ahí manejando un tema de la nueva página web. Saldrá en agosto la nueva página web. Y eso quiere decir que también hemos hecho no una nueva planificación, más que todo hemos readecuado la planificación de Bisección. Tenemos 3 componentes, que es el tema comunicacional, el tema técnico investigativo y en el tema activista. Entonces cada uno de estos componentes conlleva diferentes proyectos y conlleva diferentes elementos. En el tema activista estamos generando un par de propuestas interesantes para ver si dotamos de ciertos espacios de mecánica gratis a la ciudad. Estamos ahí buscando la forma cómo hacerlo. En el tema de comunicación tenemos un proyecto que se llama el Más Bicis Menos Smog. Es un proyecto que está por salir. En el proyecto técnico ahorita la otra semana ya se presenta el segundo informe fotográfico que hicimos respecto a la ciudad de Quito de conteo de bicicletas. Actualmente estamos en un proyecto con el Metro de Quito también en tema de intermodalidad bici al metro, una propuesta conceptual para poder subir la bicicleta al metro o a su vez poder dejar en ciertos parqueaderos. Ahí está la propuesta. Una propuesta muy interesante, por cierto. Sí, es bueno que la gente, si quieres, nos llame, se entere, porque más adelante lo que tenemos que hacer es articular a las personas para que esta propuesta que se hizo se pueda hacer realidad, ¿no? Entonces, esos son como básicamente, tenemos ahorita el Bici Verano, como bien les decía, el Bici Verano es un curso vacacional para los niños, en el caso de que no sepan, entonces vamos están invitados los dos. Gracias. Y si igual no saben, igual, y si saben, igual vamos. Igual en el mes de agosto se inaugura los Bici Paseos Patrimoniales, unos recorridos a las partes culturales y el patrimonio de la ciudad, entonces están totalmente igual invitados. Como les dije, pueden buscarnos en redes sociales. Y la próxima, igual, ya en agosto, todo en agosto, ¿no? En agosto ya sale el tema de la Escuela de Ciclismo Urbano para las personas pasadas los 30 años, o sea, para las personas ya mayores. Tenemos un programa, tenemos 10 personas inscritas que van a aprender a montar bicicleta. Mamá, escucharás este mensaje, todavía no sabe montar, entonces siempre está buscando estas alternativas. Encantados. Qué chévere propuesta también, como full bien de integración. Agradecemos tu visita, charlas como estas nos ayudan a que todos aprendamos y construyamos una mejor ciudad. No se olviden de seguirnos por redes sociales, Facebook, Twitter, como Radio Barba Azul. Aquí nos acaba de dejar Carlos, nos acaba de dejar 2 sujetabastas reflectantes que vamos a estar sorteando entre las personas que den like a la página. Ya mismo subimos una foto para que lo vean, son muy bonitos, son unos sujetabastas reflectantes para la gente que anda en bici. Entonces no se pierdan mañana su programa de Ruido de Fondo, donde hablaremos acerca del graffiti. Bueno, nos vemos mañana, Dani, con más historias. Para seguir haciendo más ruido de fondo. Tenemos una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.